¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más. Estamos contentos de que semana a semana podamos encontrarnos y juntos compartir la palabra de Dios. Estamos estudiando un tema maravilloso, es cómo poder llegar a ser buenos administradores y mayordomos de los bienes o las bendiciones que Dios nos da. El día de hoy entramos ya al tema número 4 de nuestra lección y queremos invitarte, si eres nuevo en nuestro canal, a que te suscribas y juntos podamos ser mensajeros de esperanza para nuestros amigos. Bien, vamos a ver el título de este tema número 4. Es las ofrendas para Jesús. Vamos a ver qué nos enseña esta lección sobre las ofrendas. Ya la semana pasada hablamos un poco sobre los diezmos y nuestro compromiso y fidelidad con el Señor, ¿no? Un tema maravilloso y a la vez muy controversial, pero hemos entendido que Dios demanda de nosotros fidelidad. Vamos rápidamente al texto clave de la semana que se encuentra en el libro de Salmos 116, 12 al 14, y dice así la palabra de Dios. ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? El salmista pregunta. Levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo el pueblo. Qué maravillosa promesa o versículo de parte del salmista de pagar sus votos al Señor, de ser fiel con el Señor. Yo creo que hoy en día todos los seres humanos tenemos que tener esta misma actitud que tuvo David hacia el Creador, hacia aquel que nos da todas sus bendiciones día con día. Ese espíritu de reconocimiento hacia de quien vienen todos nuestros beneficios. Queremos compartir el tema con ustedes y vamos rápidamente al desarrollo de esta lección. Vamos a ver, la primera pregunta que tenemos en este estudio es, ¿qué son las ofrendas? Si alguien te preguntaría qué son las ofrendas, ¿qué le responderías? Tenemos un concepto aquí en pantalla y queremos compartirla contigo. Dice así, las ofrendas son un reconocimiento y una expresión de nuestra gratitud a Dios por sus abundantes dones. No olvides, las ofrendas son muy diferentes que los diezmos. Aprendimos la semana pasada que los diezmos son la 10ª parte que Dios demanda de lo que Él nos da. Ahora, las ofrendas son justamente esa parte que yo voy a ofrecer a Dios del 90% que me queda, de las bendiciones que Dios me ha dado. Es aquí donde empieza recién nuestra gratitud o nuestro dar de corazón a Dios. Antes, el diezmo es lo que Dios demanda, a Dios le pertenece. Pero las ofrendas son mi ofrecimiento de gratitud, reconociendo las bendiciones de parte de Dios. Y vamos a ver la siguiente pregunta que tenemos aquí, es ¿por qué yo debo ofrendar? ¿Alguna vez te has preguntado eso? O más de uno tal vez se pregunta en este momento, ¿por qué es que yo, pastor, debo ofrendar a la iglesia? ¿Por qué debo dar mis donaciones o limosnas a la iglesia? Vamos a ver qué dice el libro de Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 19. Un versículo muy pequeño, pero muy importante y significativo para todos nosotros el día de hoy. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Aquí está la mayor motivación de por qué tú y yo tenemos que ofrendar. La mayor motivación es que Dios nos ama a nosotros. Él nos amó primero. Y es por eso que nosotros amamos a nuestros semejantes. La mayor motivación que tenemos para ofrendar es el amor a Dios y el amor a nuestros semejantes. Ya el conocido versículo del libro de Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Nuestra mayor motivación es el amor de Dios por cada uno de sus beneficios, pero de manera especial por ese don maravilloso de Cristo en nosotros. Creo que es la mayor motivación que tenemos como seres humanos para ofrendar, porque Él lo dio todo por nosotros. Ahora nosotros tenemos que dar todo por Él en beneficio también de nuestros semejantes.
Vamos a ver qué es lo que dice la siguiente diapositiva. Nuestra mayor motivación son las siguientes, ¿ok? Número uno es agradecer el sacrificio de Jesús y sus bendiciones. Agradecimiento. Por eso es que yo debo ofrendar. Mi motivación debe ser el agradecimiento. Si yo no agradezco, soy mal agradecido. Y como yo no quiero ser un hijo mal agradecido, debo presentar mis ofrendas a Dios. ¿Qué más? Punto número 2, expresar nuestra entrega completa a Dios. Cada vez que yo llevo mis donaciones, mis ofrendas a Dios, estoy expresando mi entrega completa a Él, que yo me rindo completamente a mi Dios. Número 3, manifestar nuestra confianza en Él. Esta parte es muy importante. Al nosotros dar el diezmo y ahora ofrendar también, estamos mostrando, manifestando nuestra confianza en Él, de que mi fe está puesta no en mi jefe, no en mi trabajo, no en mi cuenta bancaria, no en mis talentos o mis habilidades que tengo, sino está basado en el Dios creador y benefactor que yo tengo. Cada vez que yo diezmo o ofrendo, estoy manifestando mi fe en aquel que todo le pertenece. Punto número 4, revelar nuestro amor a Dios y al prójimo. Esta es nuestra mayor motivación. Revelo mi amor por Dios y también al prójimo. Recordemos que aquí están el primero y el segundo gran mandamiento, amor a Dios y amor al prójimo. Cada vez que yo doy mis ofrendas, mi mayor motivación es revelar el amor de Dios y el amor hacia mi prójimo. Y vamos a ver un poquito más de eso adelante. Punto número 5 es renunciar al amor al dinero. Recordemos que el dinero no es malo. El amor al dinero es un pecado fatal que nos desvía de nuestro Dios, ¿no? Entonces, tenemos que cada vez que yo doy mi ofrenda, estoy diciendo y estoy renunciando al amor al dinero porque quiero compartir con los demás y no quiero ser egoísta. Es también una de nuestras motivaciones, renunciar al amor al dinero. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente pregunta, número 3, es ¿cuánto debo ofrendar? ¿Cuánto es que yo como cristiano, como seguidor de Cristo, debo ofrendar? Y vamos a ir al libro de Deuteronomio, el capítulo 16, 16 y 17. Dice ahí la palabra de Dios, no se presenten ante el Señor con las manos vacías. Bien claro es este versículo, ¿cierto? Y aquí este versículo está en un contexto de adoración. Según Dios los haya bendecido, será la ofrenda que presenten, dice este versículo de Deuteronomio. Mira qué interesante. ¿Cuánto yo debo ofrendar? Recordemos que el diezmo es la 10ª parte que Dios me demanda. La ofrenda aquí es de acuerdo a la bendición que Dios me da. Es decir, tú determinas cuánto vas a ofrendar. En el diezmo es Dios quien determina. El 10% Él demanda que lo devolvemos a Él porque le pertenece. Es de Él. Ahora, en cuanto a la ofrenda, yo soy el que determino o decido cuánto debo dar del 90% que me queda de las bendiciones de Dios. Vamos a ver el siguiente versículo que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7 y dice así la palabra de Dios. Pablo está hablando aquí. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mira qué tremendo consejo del apóstol Pablo. Usted, mi querido amigo, yo, mi querido amigo, determinamos cuánto vamos a dar de nuestras donaciones u ofrendas y hacia dónde o a qué ministerio dentro de la iglesia lo vamos a dirigir, ¿no? Eso es lo más bonito e interesante, cómo es que uno se desprende y quiere apoyar al avance de la obra, del ministerio de la iglesia, para que la predicación del Evangelio llegue a más personas
y se sustente también la iglesia local o el ministerio de Cristo en la iglesia local. Pablo dice, da con alegría, como tú has propuesto en tu corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Hay que dar, hermanos, con alegría. A veces cuando vamos a la iglesia, queremos dar la ofrenda y decimos, sacamos la moneda más pequeñita, ¿no? Y pensamos que pues no me va a alcanzar en la semana, mejor doy esto que me sobra. Mucho cuidado con eso, ¿no? Dios nos invita a dar con alegría. Y si damos un dinero o una donación, no lo demos con la motivación de recibir más o de ser más bendecidos. Damos lo que tenemos, damos el diezmo, damos las ofrendas, porque Dios ya nos ha bendecido y en gratitud a su bendición le devolvemos justamente los diezmos y las ofrendas. Vamos a ir a nuestra siguiente pregunta en esta lección. Antes, quiero leer esta frase que está aquí. Es nuestro deber como cristianos ofrendar. Traer una ofrenda al Señor es un deber del cristiano, con implicaciones espirituales y morales. Descuidar esto es hacernos daño a nosotros mismos, un daño espiritual, quizá más de lo que nos damos cuenta. Es tu deber como cristiano, es mi deber como cristiano traer las ofrendas a la casa de nuestro Dios. Es un deber como cristiano. Así como nosotros como cristianos adoramos a Dios, cantamos, alabamos, también es mi deber como cristiano dar las ofrendas, la parte que le corresponde a Dios. Ahora, cuando yo no doy mis ofrendas, me convierto en un cristiano egoísta, me convierto en un cristiano que no crece, me convierto en un cristiano que no apoya y no sustenta la obra de nuestro Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ir a la siguiente pregunta en esta lección. Y justamente aquí vamos a hablar de adoración. ¿Ofrendar es parte de la adoración a Dios? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que el dar mis ofrendas también tiene que ver como parte de mi adoración a Dios? Vamos a ver qué dice el libro de Salmos capítulo 96, versículos 8 y 9. Escucha esto, dice así. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. ¿No? Entonces, con esto podemos decir que el dar nuestras ofrendas tiene que ver también con nuestro acto de adoración. En la adoración, ¿qué viene o qué incluye? Las alabanzas, ¿no? Los cantos, el sermón, la predicación, el estudio de la palabra de Dios, son parte de la liturgia de la adoración. Pero también las ofrendas, mi querido amigo, porque este salmo que leímos está en un contexto de adoración. David está alabando a Dios, está adorando a Dios. Y él dice, voy a traer mis ofrendas a Dios, porque es parte de mi adoración, de mi gratitud a Dios. Nunca olvides eso. No vayas a la iglesia solamente a emocionarte, a escuchar la palabra de Dios, a cantar, a levantar las manos. También lleva tu ofrenda, porque la ofrenda también dice mucho de tu vida espiritual, dice mucho de tu compromiso con Dios, de tu compromiso con la obra de Dios, porque es parte de la adoración, es parte de tu adoración. La pregunta siguiente, la 5, la penúltima, si no me equivoco, es ¿cómo debo ofrendar? Y esta pregunta es muy interesante. Es mucho más que el cuánto. La pregunta 3 fue cuánto yo debo diezmar, pero esta pregunta es mucho más interesante porque va al corazón de aquel que ofrenda. ¿Cómo yo debo diezmar? Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 12, versículos 43 al 44. Esta historia se encuentra en un contexto muy interesante. Jesús está en el templo con sus discípulos. Ahí están los fariseos, los escribas, que eran los grandes líderes de la sinagoga judía. Y Cristo está allí. Ahora, la gente traía sus ofrendas, sus diezmos a la sinagoga. Ahí estaba el altar frente a todos
la gente ponía sus diezmos y ofrendas. Y Jesús estaba justamente al lado de este lugar donde la gente ponía su ofrenda y estaba mirando lo que la gente ofrendaba, ¿no? Y los fariseos y escribas traían pues mucho dinero, una buena cantidad de dinero porque eran ricos estos hombres. Pero alguien apareció en escena. Era una viuda pobre. Y dice la palabra de Dios exactamente que era una viuda pobre. O sea, aparte de ser viuda, era pobre. Y Jesús da una lección tremenda para sus discípulos y para la gente que le estaba rodeando en ese entonces. Vamos a ver el versículo de, de esta historia en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 44. Dice la palabra de Dios allí. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Mira, escucha bien y lee bien la historia. Parece que Jesús se ha equivocado o qué pasó aquí, porque la viuda nada más dio un cuadrante, 2 blancas, las monedas que eran de menor valor en el sistema romano. 2 blancas o un cuadrante. Mientras que los fariseos y escribas habían dado mucho dinero. Jesús se equivocó en contar, no miró bien, no sabía las matemáticas. ¿Qué pasó aquí? Porque Jesús está diciendo que la mujer viuda pobre había dado más que todos. Más que todos. Ahora, ¿por qué? Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Mira qué interesante. Jesús elogia a esta mujer y es la única vez que Jesús elogia la ofrenda en la Biblia. Y es justamente cuando esta viuda da las 2 blancas o un cuadrante, que era todo lo que tenía y era todo su sustento. Más de uno podría decir, ¿por qué Jesús no le impidió que dé a esta mujer su dinero? Porque se podía quedar sin comer. Jesús pudo haber dicho, bueno, mejor no des tu ofrenda, ve a otro lugar, cómprate algo para comer. Jesús dejó a esta mujer viuda pobre que manifestara su fidelidad a Dios. Podía haber muchas opiniones acerca de esta mujer pobre que era viuda, pero Jesús elogió a esta mujer por su fidelidad aún cuando no tenía para más. Dio todo lo que tenía, todo lo que era para su sustento. ¿Qué aprendemos de esta historia? Más que el cuánto damos es cómo damos nuestras ofrendas. Más que la cantidad de lo que damos es nuestra motivación de cómo damos nuestras ofrendas. Tal vez tú puedes dar un montón de dinero como lo hicieron los fariseos, los escribas. Pero si tu motivación no es la correcta, no es aceptable ante Dios. Y tal vez tú das un poquito, pero lo das con la motivación correcta. Dios lo mira como si fuera mucho. Las matemáticas para Dios son muy distintas a las nuestras, porque Dios mira nuestra motivación, Él mira nuestro corazón. Es por eso que esta pregunta es muy importante. ¿Cómo debo dar mis ofrendas más que el cuánto debo dar mis ofrendas? Así que mis queridos amigos, aprendemos de esta historia que lo que el Señor ve no es la cantidad, sino es la motivación que tenemos. Y nuestra motivación mayor es el amor a Dios y el amor al prójimo. Es por eso que ofrendamos. No porque tenemos dinero, no porque le queremos pagar a Dios los favores, no, para nada. El salmista decía, ¿cómo yo voy a pagar a Dios? Todos sus beneficios, todo lo que me ha dado, no alcanzaría el dinero del mundo. ¿Cómo yo puedo pagar a Dios? Pues nosotros le devolvemos a Dios en gratitud, a Él, reconociendo que Él es el creador, del viene todo y también damos para beneficiar a aquellos que son como nosotros, a nuestros semejantes. Y aquí quiero compartir contigo una historia para terminar, ¿no? ¿Cuál es la importancia de dar, de orar y ofrendar? Déjenme tomar mi Biblia y quiero compartir con ustedes un
una historia que se encuentra en el libro de de Hechos capítulo 10. El libro de Hechos capítulo 10. Este era un hombre romano, un capitán, pero era un hombre que le gustaba hacer bienes a los demás. Lloraba mucho, según el libro de Hechos, capítulo 10, el versículo del 1 al 4, dice lo siguiente. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente, le dijo, Señor. ¿Qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dice la Biblia que este hombre era un hombre piadoso, hacía muchas limosnas. Y por hacer eso, con la motivación correcta, sus oraciones y sus limosnas llegaron a Dios. Mis queridos amigos, nuestra fe se muestra en nuestras obras. Una fe muerta no tiene obras. Santiago dice, muéstrame tu fe a través de tus obras. Y una fe genuina, una fe verdadera, es una fe que actúa, es una fe que se mueve, es una fe que hace y obedece. Esta historia nos da a entender, mis queridos amigos, que la oración y el ofrendar van de la mano. Cornelio estaba cumpliendo el mandamiento, los dos mandamientos grandes que Jesús dijo en el libro de Mateo y Marcos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El orar y el dar van de la mano, están conectados. Sabemos que no somos salvos por obras o por lo que hacemos, pero mi fe se manifiesta en mis obras. Y las obras demuestran o son la evidencia a quién yo sirvo, de quién soy hijo, demuestran mis obras. Es por eso que es muy importante desprendernos y aprender a ser generosos, aprender a ser personas que estén comprometidas con Dios y con su prójimo. Porque eso justamente es la conexión entre la oración y el ofrendar. Y la oración nos ayuda a cómo yo debo ofrendar, cuánto debo ofrendar y para qué yo debo ofrendar. Mis queridos amigos, el Señor es fiel con nosotros y nosotros tenemos que ser hijos agradecidos por todas las bendiciones que el Señor nos da. Ese justamente es el llamado para cada uno de nosotros. Esta lección nos invita a ser generosos, nos invita a desprendernos del egoísmo y aprender a dar, porque el Señor dio todo por nosotros, dio a su propio Hijo, es nuestra mayor motivación. Es por eso que te invito a que tú, cada vez que vayas a la iglesia, no simplemente vayas a emocionarte o a cantar y escuchar la palabra, la cual está bien. También comprométete con apoyar la obra de Dios. Porque nosotros amamos a Dios. Y cuando vamos a la iglesia y alabamos a Dios y cantamos y leemos su palabra, estamos adorando a Dios. Pero Dios también nos invita a amar a nuestros semejantes. ¿Y de qué forma yo hago eso? Justamente ofrendando para el avance de la obra. Porque el mayor bien que le podemos hacer a nuestro prójimo es que ese amigo o esa amiga o esa persona escuche del amor de Dios, escuche del amor de Jesús y que su vida tiene esperanza. Y muchas personas a través de las ofrendas y los diezmos están predicando por diferentes partes las buenas nuevas del Evangelio. Y gracias a nuestras ofrendas, a nuestros diezmos, muchas personas y niños están escuchando del amor de Jesús. Y muchas personas están están siendo llevadas a los pies de Jesús. Y mucha gente está siendo ganada para el reino de Dios. Sé generoso. Aun cuando piensas que la iglesia no administra bien la ofrenda
o los líderes no administran bien o usan bien los diezmos y las ofrendas, Dios va a premiar tu fidelidad. Porque recuerda la historia de la viuda. La viuda dio su ofrenda a la sinagoga de los judíos, que un poquito más adelante iba a asesinar o matar a Jesús. Pero ella cumplió con sus ofrendas. Aunque no eran líderes buenos, pero ella cumplió con sus ofrendas porque ella sabía y reconocía que debía obedecer la palabra de Dios. Mi querido amigo, usted se fiel a Dios. Es un asunto entre Dios y tú. Dios premiará tu fidelidad. No esperes bendición. Espera una comunión más profunda, una confianza más firme en la palabra de Dios. Querido Padre, eterno Dios, enséñanos cada día a ser fieles a ti, a dar, Señor, nuestra parte, a poder servirte y a ser generosos como lo fue Cornelio, y a desprendernos, Señor, porque hay mucha gente que necesita escuchar de tu amor. Bendice a mis amigos, multiplícalos y que juntos podamos apoyar tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos en la lección número 5. Te mando un fuerte abrazo.